¿Qué es el Frente Cívico y cuál es su función? El Frente Cívico es un movimiento ciudadano organizado que tiene por objetivo construir la mayoría social capaz de convertirse en contrapoder a los poderes económicos, políticos y sociales existentes. Podemos decir que el Frente Cívico es un sitio donde se puede hacer política sin estar organizado en un partido político. El Frente Cívico también tiene por objetivo el construir conjuntamente con otra serie de organizaciones sociales, sindicales e incluso políticas, un gran frente o movimiento contra las políticas que ahora mismo están empobreciendo a la situación y por un cambio radical de la actual situación. El Frente Cívico funciona de una forma, digamos, horizontal, organizado territorialmente por provincias y comunidades autónomas, y a nivel estatal funciona con una mesa, llamamos mesa estatal, que la componen 16 miembros, divididos en 4 comisiones que son organización, comunicación, frente y sociedad y programa. Básicamente son las comisiones las que trabajan, y a partir de ahí, de esa forma colectiva, se va generando el trabajo. Cada una de estas comisiones pues tiene la función primordial o fundamental. Por ejemplo, la organización pues es mantener la organización y construir la organización del Frente Cívico desde las convocatorias de las reuniones, la dirección un poco del conjunto del trabajo. Comunicación, pues desde nuestra página web, Frente Cívico, somosmayoría.es, las redes sociales, es difundir todas las propuestas del Frente Cívico, incluso aquellas que coinciden, no siendo nuestras, con el Frente Cívico. Frente y Sociedad tiene por objetivo el generar que la propuesta política que realiza programa se convierta en movilización y acción social. Y bueno, en esta estamos cuando una de las cosas en las que más implicado está el Frente Cívico ahora mismo es la Marcha de la Dignidad a Madrid el 22 de marzo de 2014. ¿Cómo se adscribe un ciudadano y cuál es la vía de participación que le ofrece el Frente Cívico? El ciudadano se puede adscribir ahora mismo de 2 maneras. A través de nuestra página web, rellenando un formulario que hay de contacto, y a través de los frentes cívicos locales o provinciales. Son las 2 formas que hay de contactar ahora mismo con nosotros, y a través de ahí ya se generan los mecanismos para que se vayan cuadrando en su ámbito territorial o en el ámbito más conveniente. ¿Qué papel pueden jugar o qué papel se pueden tener los ciudadanos dentro del Frente Cívico? Fundamentalmente, el Frente Cívico, yo creo que ahora tenemos 2 acciones fundamentales. Una es la de ir concretando un programa social ciudadano amplio con otra serie de personas y colectivos, y la movilización. Hoy hay que responder a las políticas que se están aplicando contra los ciudadanos, contra el conjunto de la población, con movilización, que es lo único que entiende ahora mismo este gobierno, ¿no? E incluso los poderes económicos. ¿Cuándo comienza su andadura el Frente Cívico y cuáles son los momentos críticos que ha atravesado y superado? El Frente Cívico inicia su andadura en el mes de junio del año 2012 con una conferencia que realiza Julia Anguita en Sabadell, en la que hace un llamamiento en el primer digamos, proyección política de la idea del Frente Cívico, en el que llama a organizarse, a organizar a la mayoría social de cara a construir un contrapoder que haga cambiar las cosas. Ese ya fue un momento en sí difícil y crítico para el Frente Cívico, puesto que aquella propuesta contundente, política y contundente también en lo social y en lo organizativo, se empezaba a construir y por tanto no tenía, digamos, una base organizativa fundamental, sí tenía el espíritu y tenía la propuesta política. Y a partir de ahí pues se inicia todo un proceso de elaboración colectiva hasta la Asamblea Constituyente, en la que confluyen 2 ideas fundamentales: la idea política del 15M y la idea organizativa fuerte y contundente de cara a ser capaz de cambiar las cosas. Y bueno, tenemos otro momento difícil ahora, que es con esa, digamos, estructura organizativa incipiente y que se está consolidando, tenemos retos importantes que abordar,
como es la respuesta a las políticas y generar movilización importante para que el gobierno vea que no es un colectivo solo, sino que son todos los colectivos, y en esas estamos trabajando, digo, con esta organización incipiente y que se está construyendo actualmente. El día 10 es el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Se cumple el contenido de esta declaración? No, no se cumple el contenido de la Declaración de los Derechos Humanos. Yo creo que hay aspectos fundamentales de esa declaración que no se cumplen, pero yo me iría en principio a una cuestión fundamental, ¿no? Y que dice el propio preámbulo de la Constitución, aquel que dice que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie y ultrajante contra la conciencia de la humanidad. Yo creo que puede llevar un camino, no quisiera yo ser pájaro de mal agüero, pero podemos llevar un camino en el que la sistemática, el sistemático incumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos, no solo en España, sino por los poderes económicos mundiales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Troika, etcétera, pues está generando una situación muy difícil para el conjunto de la humanidad, ¿no? Y todo esto porque ir concentrando la riqueza en unas pocas manos, resumiendo mucho la cuestión del incumplimiento de los derechos humanos. Pero, lógicamente, esta situación nos lleva a que, como dice la propia Declaración de los Derechos Humanos, si no se cumple el derecho a que tengas una vida digna y los recursos suficientes para comer o la protección social, a la seguridad social, a las libertades, al derecho de manifestación, al derecho a que en el transcurso del tiempo puedas tener una, digamos, una jubilación decente, a que la justicia, tengas acceso a la justicia, que eso no sonará ahora mismo en España con las reformas que se están haciendo, pues el pueblo tiene el derecho a la rebeldía, tiene el derecho a la rebelión, empezando pues la desobediencia civil a los aspectos que se puedan regular o legislar contra los derechos humanos, y como dice el artículo 30, pues también puede generar ese, digamos, concepto de rebelión, de rebeldía contra las instituciones que básicamente, repito, legislan contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí ligo esta cuestión con una nota de actualidad, que es la muerte de Nelson Mandela, un líder que con la persistencia, la contundencia y con los ideales claros no se puso una fecha concreta para conseguir los objetivos de igualdad en Sudáfrica, sino que fue generando las condiciones hasta que la cosa estuvo, digamos, madura para poder hacerlo, ¿no? Y él sufrió bastante en ese aspecto. Yo creo que hay que ligar ese tipo de aspectos con lo que puede ir sucediendo si se siguen incumpliendo la Declaración de los Derechos Humanos. Fulandita ha declarado que a día de hoy, con la Constitución en la mano, el gobierno de Rajoy no cumple dicha ley. Leer hoy la Constitución española, fundamentalmente en los aspectos sociales y en los aspectos de desarrollo económico, sería revolucionario. Tal ha sido el giro que las políticas digamos, neoliberales del actual sistema económico y político han dado en lo que ellos denominan progreso, pero que conceptualmente es una regresión, un retrotraerse a siglos hacia atrás en cuestiones como el servilismo, una nueva situación de esclavitud, una nueva situación de dependencia de los poderosos, que, como digo, la lectura de la Constitución hoy es revolucionaria. El derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la protección por desempleo, el derecho a la libertad, el derecho básico de cualquier ciudadano a moverse por el país. Una serie de derechos que se incumplen que básicamente la dejan en papel mojado. Pero a mí lo que me hace mucha gracia escuchar el otro día al señor Rubalcaba diciéndole a la derecha que incumplía la Constitución y que había que cambiarla con consenso, cuando la cambiaron un agosto, cuando todo el mundo estaba en la playa, a traición, cambiando el artículo, modificando el artículo 135, haciendo un acto de alta traición al pueblo español, poniendo todos los recursos económicos a servicio de los especuladores para pagar la deuda y no para aplicar políticas sociales para el bienestar del pueblo. ¿Tiene sentido que nos recorten 3.000 millones en educación cuando solo en intereses de deuda estamos pagando 105 millones al día? Si uno en este 65 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos se lee algún compendio
de declaraciones de derechos, el derecho del niño, el derecho de la tierra, etcétera, 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 se da cuenta que hay un aspecto fundamental que dicen todos los tratados. La deuda es la losa que oprime los pueblos. Y lo ha vivido América Latina, que ha sabido en muchos de los países desligarse del peso y de la losa de la deuda. Ahora nos lo están aplicando a nosotros, es decir, lo que ya pasó a América Latina hace décadas lo quieren aplicar en este país. Y ahora la deuda es la losa. Todo eso genera mucha más deuda. Datos. Pagamos 105 millones diarios de intereses de la deuda, no de la deuda, de intereses de la deuda. 105 millones, por ejemplo, para poner un dato, es el plan de empleo de Andalucía. Dato. En el tema de las pensiones, la reforma de las pensiones se van a recortar unos 30.000 millones de euros, que son los mismos que el gobierno le ha perdonado de devolver a los bancos. Es decir, se le está metiendo la mano en el bolsillo a los pensionistas para dárselo a los bancos y a los ricos. Y esa es, básicamente, conceptualmente, es la política que se está llevando. ¿Cómo ves el momento político que estamos viviendo? El momento político que estamos viviendo es extraordinariamente complejo, difícil, y en esa situación, digamos, extraordinariamente de emergencia social, los ciudadanos tenemos que darle una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los ricos se niegan a repartir lo mucho que tienen con la cantidad de gente que hoy necesita el percibir solidariamente esa riqueza. Es decir, los poderes públicos han renunciado, no quieren, más que han renunciado, no quieren, no está en su objetivo el hacer el reparto de la riqueza en este país. Es decir, en una situación de crisis hay que ser solidarios. Los poderes en las situaciones de bonanza seguían ganando mucho dinero y ya estaban los beneficios de las empresas y los bancos, y en la situación de crisis siguen ganando mucho dinero con el sufrimiento del pueblo, incluso con la vida de las personas. Esa es la situación en la que nos encontramos, es decir, nos meten permanentemente la mano en el bolsillo al conjunto de los ciudadanos para dárselo a los poderes, a los que tienen dinero. Y eso hay que responderlo, y hay que responderlo con propuestas claras y concretas. Propuestas sencillitas como la del Frente Cívico, por ejemplo, cuando se dice lo del salario mínimo de 1.000 euros. Pues eso genera toda una cadena de modificaciones de leyes, de acontecimientos y de modificaciones de cuestiones políticas, que es un acto revolucionario, es subir el salario mínimo a los 1.000 euros, cambiar todos los aspectos salariales, generar unas condiciones sociales y económicas diferentes al conjunto de la ciudadanía, y por tanto aquellos que tienen que repartir para que eso se dé así, o la pensión mínima a 1.000 euros. Una de las cuestiones fundamentales de la situación económica actual, que se dice que estamos saliendo de la crisis, es que no se mueve la economía interna, no se mueve la situación económica interna, y a partir de ahí pues se genera más paro, peores condiciones, y que la banca también lo que hace es no repartir el dinero, no reparte el crédito, y por tanto no hay crecimiento económico, no va a crecer el empleo. ¿Qué supone la ley Mordaza para los ciudadanos y la democracia? Supone un retroceso muy importante en las exiguas libertades que hoy disfrutan los ciudadanos de este país. Es decir, la frase esa de lo llaman democracia y no lo es, tal que así. ¿Por qué? Porque esta ley fundamentalmente está hecha al dictado de titulares, de las protestas ante los políticos que no oyen a los ciudadanos, de las protestas ante las instituciones que no oyen a los ciudadanos, de atacar al conjunto de movimientos y organizaciones sociales que están defendiendo los derechos e intereses de los ciudadanos frente a los poderes. Es decir, está el dictado. Y está el dictado en un momento económico y político complicado, porque además se hace, que no es casualidad en el tiempo, cuando la Unión Europea dice todo va bien, España cumple con los parámetros que se le están mandando, pero hay que hacer otra vuelta de tuerca. Lo que se están preparando es que ya la situación actual es explosiva, y al aplicar la otra vuelta de tuerca posiblemente sea más explosiva, y por tanto han hecho esta ley que es un retroceso y que nos lleva a tiempos oscuros de este país, que muchos ciudadanos, yo creo que se van a sorprender, que esperaban que eran cosas ya superadas y que se vuelven a plantear. Es decir, el toque psicológico franquista del gobierno del Partido Popular, por decirlo de alguna manera, les sale, les rezuma en esta propuesta de ley de seguridad y del Código Penal. El lunes pasado fue la 5ª visita de los hombres de negro de la Troika. ¿Qué significa esto para España?
Hombre, significa que por mucha publicidad que se esté dando, no está todo controlado, nos siguen vigilando para que cumplamos los parámetros que marca la Troika, es decir, recortes, es decir, pérdida de derechos, es decir, privatizaciones de los servicios públicos, es decir, de todas formas, seguir agravando la situación social, como digo, y yo creo que eso hay que repetirlo permanentemente para que los poderosos no pierdan ningún privilegio y no pierdan su poder económico y político. Básicamente eso significa que nos visiten los hombres de negro y que es mentira lo que nos dicen de que estamos saliendo de la crisis. Es toda una campaña que los poderes están estableciendo, primero para generar, digamos, una especie de apaciguamiento social que es virtual porque no existe. Los datos pueden decir una cosa, pero los ciudadanos están viendo otra bien distinta y así lo manifiesta el CIS diciendo que no ven ningún tipo de recuperación y ningún tipo de bienestar en las políticas que se están aplicando. Si no piensa ir a elecciones, el Frente Cívico, ¿cómo puede cambiar esta situación? Yo creo que hay que partir de una base y cuando hablamos de poderes, que es una lucha de poder, lo que se está haciendo es una lucha por el poder y por el control de la situación económica política, la respuesta sería, ¿Botín se presenta a las elecciones? O sea, la respuesta sería con una pregunta. Si Botín se presenta a las elecciones, si el presidente de Iberdrola se presenta a las elecciones, si el presidente de Movistar, Telefónica Antigua, se presenta a las elecciones. No se presentan, pero tienen todo el poder y las políticas se hacen para ellos. Por tanto, la idea del Frente Cívico es generar ese poder ciudadano que sea capaz de, a quien esté gobernando, decirle lo que tiene que hacer o por dónde tiene que andar, que nunca vaya contra los ciudadanos. Esa es la idea fundamental. Las elecciones sirven y son un momento en el que se pueden generar determinado tipo de mayorías, pero hoy por hoy, como tenemos la situación política en este país, el sistema de dos partidos mayoritarios, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, que se diferencian en que en una pelea de gallos se chillan y se pican, pero que al final hacen lo mismo, o han hecho lo mismo. Y recuerdo la reforma del artículo 135 de la Constitución. Gobernaba el PSOE con el pacto y pactó con el Partido Popular. Y esa es la tónica que nos espera en ese aspecto. ¿Se plantea el Frente Cívico servir como canalizador social para una nueva transición? El Frente Cívico no quiere ningún tipo de protagonismo. Y lo estamos demostrando en los sitios donde los compañeros y compañeras del Frente Cívico trabajan, en el conjunto de acciones de protesta contra las políticas que se están aplicando al conjunto de los ciudadanos de este país. En la marcha a Madrid del 22 de marzo del año 2014. Estamos con otro conjunto de organizaciones y con otro conjunto de ciudadanos, no queremos ningún tipo de protagonismo y ahí llevamos dos cosas. Primero, nuestra idea y objetivo de construir mayoría y nuestro programa de 16 puntos. Básicamente es la idea. Queremos ser, si acaso, la argamasa por nuestra propia característica como movimiento ciudadano organizado, con otros colectivos y otros ciudadanos que vaya construyendo esa mayoría. Y si eso va confluyendo en otro modelo democrático, en un modelo alternativo de sociedad y en un modelo alternativo de poderes, somos parte de todo eso, pero digamos no queremos el protagonismo, sino queremos converger, confluir con otra serie de colectivos y movimientos sociales en estos aspectos fundamentales. Respecto a las propuestas para la salida de la crisis del Frente Cívico, se encuentra la controvertida salir del euro. ¿Por qué salir del euro? Bueno, hay que partir de una premisa fundamental. No hay salida con el actual modelo de construcción europea. Hay que tenerlo claro porque además se viene planteando que desde Maastricht a lo que pueda ser el último tratado firmado por la Unión Europea, pues se ha ido constriñendo la posibilidad de generar otro tipo de políticas que no son las que se están haciendo y que tienen estos resultados. Eso hay que tenerlo primeramente en cuenta. Una Unión Europea que ha ido regulando los tipos de materia económica, laboral y social de cara a favorecer las privatizaciones, para favorecer los recortes y favorecer el enriquecimiento de una clase, de unos poderes, etcétera. Y desde esa perspectiva está el tema del euro, la moneda europea. La moneda europea se está usando ahora mismo como un elemento del poder para controlar los gobiernos
y que se generen, como en el caso de España, políticas que no se han aprobado democráticamente. El euro está sirviendo para generar diferencias entre los países europeos, fundamentalmente entre el norte y el sur. Digamos que es un elemento de dominación y de control del sistema neoliberal y por tanto no sirve porque también oprime al conjunto de los ciudadanos. Desde su fundación, desde su aplicación, es un elemento que ha oprimido la economía más doméstica como está ahora mismo oprimiendo las economías, digamos, nacionales. Pero hay una cuestión clara, al tener una moneda única no se puede devaluar como tal, lo que se devalúa es lo que se está haciendo, el trabajo, el salario, las condiciones sociales de cara a equilibrar determinado tipo de, en el ámbito neoliberal, la economía. Por tanto, no podemos seguir en el euro, no debemos de seguir en el euro porque está suponiendo, digamos, es la excusa, el argumento para aplicar todas las políticas de recorte que se están haciendo en Europa. ¿Qué elementos en los tratados que ha firmado España con la Unión Europea pueden restringir la soberanía y la libertad económica de nuestro país? Bueno, yo creo que hay uno fundamental que está en mente de mucha gente y que yo creo que tenemos que tener claro de forma permanente. Tratado de Maastricht, por el que se genera todo el modelo económico europeo actual y los sucesivos tratados, como hemos dicho anteriormente, son los que han encorsetado eso. Hay una cosa muy curiosa que nos puede dar el concepto de construcción de la Unión Europea actual. Es el que en el Tratado de Maastricht se plantea que el Banco Central Europeo no puede dar dinero directamente a los gobiernos, pero sin embargo sí se lo da a los bancos privados. Pongamos por caso. En la actualidad el Banco Central Europeo está dando el dinero a 1% de interés, 1,5% a los bancos privados. Los bancos privados que no dan crédito al conjunto de los ciudadanos ni a las pymes, lo que están haciendo con ese dinero es comprar deuda de los gobiernos, de los estados, al 5 y al 7%, con lo cual están generando unas ganancias amplísimas y no tienen por qué darle dinero al conjunto de los ciudadanos a otro tipo de interés y menos cantidades que generan menos beneficios. Eso es una de las cuestiones fundamentales que hoy está, digamos, encorsetando la salida de la crisis de otra forma, ¿no? En una Unión Europea que debería ser, y yo creo que sería el objetivo fundamental, una Europa solidaria, una Europa democrática, una Europa de los pueblos, una Europa de los ciudadanos, no de los mercaderes, no de los ricos, no de las instituciones, la Europa de los ciudadanos. Por ponerle un titular, sería el elemento fundamental en el que construir esa Europa en la que el euro no fuese un elemento de opresión al conjunto de las economías nacionales ni al conjunto de los ciudadanos. ¿Qué supone para nuestra economía de nuestro país el hecho de que en el Tratado de Lisboa se prohibir los paraísos fiscales? Pues supone que es una sangría, desde la economía sumergida, el fraude fiscal, los paraísos fiscales, la SICAP, por decirlo de alguna manera, hay un latrocinio de los ricos por parte de los poderes al pueblo español de recursos que se tienen que generar a través de esa política fiscal. No exento de eso está la crisis de la agencia tributaria, ¿no? El Frente Cívico, entre una de sus propuestas, dice reforzar la plantilla de la inspección de Hacienda, fundamentalmente para controlar todo eso, y sin embargo lo que estamos viendo es que el gobierno del Partido Popular la está desmantelando. Pues como tantas otras de las propuestas que se pueden vestir de lagarterana, como vulgarmente se dice, pero en el fondo es el control también de esa institución, porque sus amigos, entre comillas, pues son los que más defraudan. Porque se habla mucho y el Partido Popular ha hecho una campaña contra el fraude en el paro, contra el fraude de las pequeñas empresas, ¿no? El otro día un inspector de Hacienda decía en los medios de comunicación que el 80% del fraude son de las grandes empresas y de los bancos. Y eso es datos concretos. Y ahí los datos concretos de la crisis de la actual agencia tributaria. Imaginemos que un día el Frente Cívico llega a tener la mayoría. ¿Qué plan propone el Frente Cívico a partir de ese momento? Si el Frente Cívico influyese, tuviese esa mayoría social capaz de influir en la actual situación en las instituciones, hombre, lo normal es solucionar los problemas de los ciudadanos. Derecho a la vivienda, salario suficiente,
políticas sociales suficientes, que decía ampliación del seguro de desempleo, ley de dependencia, etcétera, porque hay dinero. A través de una política fiscal progresiva, el control del fraude fiscal, el reparto de la riqueza a través de la política fiscal y luego el desarrollo de otro modelo económico. Es que la Constitución lo plantea, la planificación democrática de la economía. No hay que irse a buscar textos de revoluciones de ningún sitio. Es que nuestra Constitución, en los aspectos sociales, plantea aspectos, digamos, revolucionarios en ese aspecto. ¿Qué haríamos? Hombre, ¿cómo haces eso? Pues, hombre, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. No pueden estar en manos de uno o dos o tres señores o de elementos económicos que plantean el beneficio rápido sin ver el beneficio al conjunto de los ciudadanos. Ginés, como portavoz del Frente Cívico Estatal, ¿qué mensaje le mandarías a todos los ciudadanos que ahora mismo pueden estar viendo esta entrevista y que se pueden sorprender con todas las respuestas que estás dando a la salida de la crisis? ¿Qué les dirías? Yo lo primero y con toda sinceridad hay que decir a la gente es que no es fácil. Lo que no se puede esperar es que venga alguien y nos solucione nuestro problema. La solución a nuestro problema significa que debemos implicarnos nosotros en ella. Y a partir de ahí el primer mensaje que hay que trasladar a los ciudadanos. A los ciudadanos hay que decirle también que no es imposible, que es posible. Y determinadas movilizaciones que se han dado en este país, pongo algunas como ejemplo. Dos. Una es, primero, todas las movilizaciones de enseñanza lo que han hecho es que se retrase la aplicación de la LOMCE, de la ley Wert, que cuestione un modelo educativo regresivo y que pues genere una serie de condiciones de desigualdad en el acceso a la educación. Y luego está la huelga de barrenderos en Madrid. Han conseguido, digamos, unos objetivos fundamentales que eran mantener el empleo y los salarios frente al ataque brutal de las empresas. Yo creo que se puede hacer y se debe de hacer. Y lo tercero es que en ese implicarse, que se sumen al conjunto de movilizaciones de las organizaciones sociales que se están dando de cara a cambiar el actual estado de las cosas, porque se puede. Lo único que tenemos que hacer es construir esa mayoría social, que no tiene que ser compacta ideológicamente, no tiene que ser compacta políticamente, pero que tiene que tener claro cuáles son sus objetivos, cuál es su programa, qué es lo que la tiene que unir. A esa mayoría social la une un programa. ¿Qué espera a los ciudadanos si no se produce este cambio? Hombre, yo creo que los ciudadanos lo saben y lo han demostrado en determinadas encuestas que han ido saliendo. Es más de lo mismo. Y que se vaya convirtiendo en el que la situación se vaya degradando, en el que, por ejemplo, tenemos ya 12 millones de pobres, un 20% de pobreza. Tenemos el que se va ampliando la brecha entre los ricos y los pobres. Cada vez hay más ricos y más ricos, y más pobres y cada vez más pobres, ¿no? Yo creo que esa es la situación que se va dando, que vamos a ir perdiendo derechos y libertades. Y aquí sí haría un llamamiento. Hay que combatir la ley de seguridad ciudadana. Hay que combatir todas aquellas propuestas que suponen recortes de libertades, porque después serán instrumentos contra el conjunto de los ciudadanos para poder reivindicar mejores condiciones de vida. Y eso es fundamental. Aquí puede pretender, bueno, yo voy a luchar por mi salario, que está bien y hay que hacerlo y lo defendemos, pero hay que no podemos permitir que se generen condiciones legales, sociales y policiales a la expresión y a la libertad del pueblo, y eso es un llamamiento que hay que tener muy claro en estos momentos, y la prioridad muy clara mismo es que hay que tumbar la ley de seguridad ciudadana. ¿El Frente Cívico puede dar una salida a la crisis a los ciudadanos que los partidos políticos no? El Frente Cívico puede dar, o puede ser el camino por el que empecemos a andar de cara a la salida de la crisis. El sistema político actual, lógicamente, se plantea que los partidos políticos son, o las plataformas políticas son los instrumentos de cara al cambio en unas elecciones, ¿no?, los que generan el gobierno. Pero el Frente Cívico lo que plantea es que los gobiernos son meros instrumentos del poder. Si hoy los gobiernos del PP y PSOE son instrumentos del poder
económico, ya hemos dicho, de Botín, de Atienza, de los distintos presidentes de las grandes corporaciones y bueno, y del Borbón, ¿por qué no hay próximos gobiernos en el que el poder sean los ciudadanos organizados, ¿no? Y eso es el camino en el que el Frente Cívico puede plantear de cara a ir viendo la salida de la crisis de otra forma de hacer la política, de ver la economía y de ver los derechos y libertades de los ciudadanos. Te estás poniendo rojo, espérate. Dale aire, dale aire.